Vamos a comenzar el trabajo del día de hoy hablando sobre los triángulos y algunos cálculos que se hacen en los triángulos. Vamos a conocer un poco sobre estas cosas. Y en la página 119 comienza la sección de triángulos. Es muy importante esta sección porque es base fundamental para poder hacer otros cálculos. Por lo que voy a pedirle a la señorita Salomé, ¿verdad?, que nos lea qué es un triángulo hacia abajo. Escuchamos atentamente y leemos con nuestra compañera Salomé. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersectan 2 a 2. En un triángulo se identifican los siguientes elementos. Vértices. Son los puntos de intersección de cada par de rectas que forman el triángulo. Los vértices se nombran con letras mayúsculas A, B, C. Figura 1. Lados. Son los segmentos determinados por dos vértices. Los lados de un triángulo se nombran con la misma letra del vértice opuesto, en minúscula A, B, C, figura 1. Ángulos interiores son los que forman dos lados consecutivos, A, B, C, figura 1. Ángulos exteriores son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores, figura 2. Gracias, Salomé. Bien. Si hacemos observaciones sobre la información que nos acaba de dar nuestra compañera Salomé, vamos a hacer apertura, entonces, claro, Yair, no hay problema. Podemos hacer, entonces, lectura de algunas cosillas, ¿no? Vamos a observar acá. Triángulo. Tenemos aquí a un triángulo y estamos trabajando con la página 119. Bien. ...119 está en pantalla. Triángulos. Tenemos que el triángulo es una figura geométrica que la podemos reconocer porque tiene tres lados, ¿ok? Tiene lado A, lado B y lado C. A esos lados le podemos llamar catetos, ¿ok? Catetos. A esos lados le podemos llamar catetos. Además de tener tres lados, que podríamos decir tres catetos, tienen tres ángulos. En este caso, aquí está mostrando uno, que es el ángulo alfa. Puede haber un ángulo beta y un ángulo gamma. Aquí hay otro ángulo que sería de 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Y tiene tres vértices que estas puntitas que son las intersecciones entre dos rectas, a eso le vamos a llamar vértices, ¿ok? Esas dos puntitas, esa unión de estas líneas que forman cada puntita, eso es lo que nos hace la apertura del ángulo. Dicho eso, tenemos el siguiente mapa conceptual de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus ángulos. Vamos al draw para dibujar. Ok. Se clasifican según sus ángulos y según sus lados. Pero según sus ángulos tenemos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo, si tienen los tres lados iguales y estos lados son agudos, ¿ok? Forman ángulos agudos. El rectángulo, si tiene alguno de ellos un ángulo recto, ¿ok? Y un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo recto, mide 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, ¿ok? Si tiene un ángulo agudo, entonces se forma, si tiene un ángulo que se forme como obtuso, es que es muy abierto, ¿ok? Y según sus lados, tenemos equiláteros, si tienen los tres lados iguales, ¿ok?
Equilátero si tiene 3 lados iguales. Isósceles si tiene 2 lados iguales. ¿Ok? Equilátero, 3. Isósceles, 2. Y escaleno, a mí escaleno me suena como a escalera. ¿Ok? Escaleno de escalera, porque tiene 3 lados diferentes, desiguales. El lado A no es igual al lado B y tampoco es igual al lado C. Esta presentación podrá ser descargada de la actividad del día de hoy a lo que termine la explicación. Actualiza su Educay, descarga para así evitar que usted copie ciertas cosillas. ¿Ok? Y se tarde copiando. Entonces, prefiero que usted tenga la presentación a la mano para poder hacer los ejercicios. Entonces, esa lámina que está aquí, no la vean, no existe, no está allí, pertenece a otro tema, no debería de ir allí. Por lo tanto, la mudamos para el final, ¿verdad? Y nos vamos a las propiedades que están en la misma página 119 y que debemos leer y aprendernos de memoria. La primera propiedad, señorita Rieta, ¿qué dice en el libro? Voy. La suma de sus 3 ángulos interiores es 180 grados. Por ejemplo, en el... ¿Cómo se pronuncia eso? Por ejemplo, en el triángulo BCD. Ah, bueno. ¿Ok? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por lo que tenemos que alfa, no sé por qué no me raya, por lo que tenemos que alfa más beta más teta, ¿ok? Es igual a 180. Alfa más beta más teta es igual a 180. ¿Ok? Yair, propiedad número 2 del libro. Lo que está en el libro, Al lado de mayor longitud, al lado de mayor longitud se pone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se pone el ángulo de menor amplitud, por ejemplo, ¿qué es el triángulo? por ejemplo, en el Triángulo BCD, dos puntos. Al lado de 3,9 centímetros se pone el ángulo de mayor amplitud 70 grados. ¿ok? Significa que mientras más amplio sea el ángulo, el lado opuesto será mayor. Mientras más pequeño sea el ángulo, el lado opuesto será menor. Héctor, dime. Héctor. Héctor, por favor, al chat porque no se le escucha. Uriel, dime. Profe, disculpe, ¿puede repetir que no entendí bien la segunda propiedad? No la entendí muy bien. Fíjate aquí en pantalla el lado X. Un segundito que no me quiere marcar. Fíjate el lado X. No, fíjate este lado, el que estoy señalando con una flecha. ¿Sí? Sí. El ángulo alfa, su opuesto es este lado. Tú puedes ver que alfa está más abierta, está abierta. Entonces, mientras el ángulo sea más grande, su lado opuesto será más grande. Fíjate este lado que voy a marcar en color rojo.
Este ángulo es el más pequeño, significa que su lado opuesto será el más pequeño. Mientras más amplio sea un ángulo, su lado opuesto es más grande. Mientras más pequeño sea un ángulo, su lado opuesto es más pequeño. ¿Ok? Ángulo grande, lado opuesto grande. Ángulo pequeño, lado opuesto pequeño. Eso es lo que significa esa propiedad. Vamos a la tercera, Giraldo, y la leemos. Giraldo Anthony. López. Propiedad número 3. López, propiedad número 3. Méndez, levantó la mano, dígame. Héctor. Nada, teacher. ¿Cómo? Dime, Héctor. Yo la voy a leer, profe. Héctor, no se le escucha. Acérquese al micrófono. Jiménez, lea por favor la propiedad número 3. En el libro. La medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros lados. Por ejemplo, en el Triángulo. BCD, en el triángulo BCD se tiene que, sigo leyendo, Sí. C es mayor, es Menor. menor que B más D. 3,9 centímetros es menor que 2,9 centímetros más 3,7 centímetros es igual a, D es menor que B más C, 3,7 centímetros es menor que 2,9 centímetros más 3,9 centímetros, B es menor que C más D, 2,9 centímetros es menor que 3,9 centímetros más 3,7 centímetros. Esa propiedad lo que quiere decir es que la suma de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor que la medida del lado del tercer lado, ¿ok? Si mi primer lado mide 2, mi segundo lado mide 5, mi tercer lado no puede medir 10. Tiene que ser menor a la suma de los dos anteriores, ¿ok? La suma de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor al tamaño del tercer lado, ¿ok? Y leemos la propiedad número 4, señorita Arias, leemos la propiedad número 4. Arias, en la guía de matemáticas, por favor, la propiedad número 4. Salomé, por favor, lea la propiedad número 4, gracias. Ok, teacher. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, en el triángulo BCD, la medida del ángulo SD equivale a una suma de las medidas de ángulo B y ángulo D. M ángulo CD
igual a M ángulo B más M ángulo D. Bien. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ya vamos a ver esa propiedad más adelante y continuamos. Tenemos aquí ángulos y catetos. Este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, su cateto opuesto es este que está acá. Recordemos, los lados son catetos. De este ángulo de 90 grados, el cateto opuesto es A. Del ángulo beta, su cateto opuesto es B1. ¿Ok? Del ángulo beta, el cateto opuesto es B1. Y del ángulo Y, es una Y para mí, del ángulo Y, ¿ok? El cateto opuesto es C1. Entonces tenemos vértice C, lado C. Tenemos vértice B, lado B. Y tenemos vértice A, lado A. Eso es lo que tenemos nosotros que recordar de los triángulos. ¿Cuál es el opuesto según el ángulo? Y cómo ordenar los vértices en letras mayúsculas y los lados con la misma letra del vértice, pero en minúscula. Debemos recordar esa información. Los vértices con letra mayúscula y su lado con la misma letra, pero en minúscula. Si aquí es C mayúscula el vértice, el lado es C minúscula. Si aquí es mayúscula este vértice, su lado es A minúscula. Entonces, la unión de dos vértices me forman un ángulo, como es este caso, el ángulo de 90 grados. El opuesto a este ángulo de 90 grados es A. El opuesto a beta es el lado B1 y el opuesto a Y es el lado C1. Preguntas, comentarios, inquietudes. Yo tengo una. ¿Cuál es su pregunta? Sí, ¿qué tiene que ver el 1? B1, C1, el 1, no entiendo. Si tú quieres se lo pones, si no quieres no se lo pones. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Ángulo de 90 grados. Cateto opuesto A. Ángulo beta. Ángulo beta. A ver, beta, ¿dónde estás? Que no te veo. Ángulo beta. Cateto opuesto. Para este caso, B1. Ángulo Y mayúscula ahí, cateto opuesto, C1. Debemos recordar siempre quién es el opuesto según la ubicación del ángulo. Claro, no hay problema, López. Listo. Aplicación de la primera propiedad. La suma de los ángulos internos, y aquí está,
La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Alfa más beta más teta es igual a 180. Por lo tanto, vamos a comprobar. Sí, Jair. Vamos a comprobar. Vamos a decir, bueno, a ver. Decimos A. Triángulo A. Decimos 60 más 60 más 60. ¿Cuánto da eso? 60 más 60 más 60, ¿cuánto da? ¿Cuánto, Uriel? 180, teacher. 180 grados. Tenemos que colocarle la bolita arriba que dice grados. A mí no me sale aquí en el teclado. Voy a escribirlo grados. Ok. Dime, Uriel. Profe, yo acabo de ver la bolita de los grados. No, pero a mí no me sale en el teclado. Triángulo B. 45 más 90 más 45. ¿Cuánto da eso? Méndez. Todos dando lo mismo. Dame un número. 180. 180 grados. Triángulo C. Triángulo C. 30 más 70 más 80. ¿Cuánto da eso? 180. 180 grados. Dime, Yair. Triángulo D. 120 más 35 más 25. ¿Cuánto da eso? Yair. 180. 180 grados. Así de sencillo. Propiedad número 1. La suma de alfa más beta más teta es igual a 180. Dime, Yair. Yair. No te escucho, Yair. Yair no se le escucha. Bien, continuamos. La suma de los ángulos externos. Estamos hablando de la propiedad número 4. La suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Gracias, Jair. La suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 180. Tenemos acá la fórmula, aquí arribita, y podemos ver algo. 150, vamos a escribirlo. 150 más 130 más 80. Súmelo, por favor, y me dicen cuánto es. Uriel. 360. 360 grados, ¿ok? 360 grados. Entonces, miremos algo.
La suma del ángulo interno más la suma del ángulo interno con el ángulo externo correspondiente es igual a 180. Por ejemplo, vamos aquí a dibujar. Si nosotros sumamos estos dos, 30 más 50, ¿cuánto va a dar? 80. ¿Cuánto? 80. No, 30 más 150. Dijo 50. Ajá. 30 Sería más 180. 180, Héctor. Excelente. 180 grados. 130 más 150. ¿Cuánto es? Héctor. 180 grados. 180 grados, perfecto. 100 más 80, ¿cuánto es? Héctor. 180 grados. 180 grados. Dime, Justin. No, nada, teacher. Ahora vamos a ver acá. ¿Cuánto vale el signo de interrogación? ¿Cuánto vale el signo de interrogación? Si el ángulo exterior mide 113 grados, ¿cuánto mide el ángulo interior? Hola. Profe, ¿cómo va la pregunta? Si el ángulo exterior mide 113 grados, ¿cuánto mide el ángulo interior, el que tiene el signo de interrogación? Miren acá, la suma del ángulo exterior y el ángulo interior son 180, donde sea. Si tengo 113 aquí, ¿cuánto falta para 180? Uriel, 67. así de sencillo es. 67. Entonces, este de aquí mide 67 grados. Vamos a comprobarlo aplicando las propiedades. La propiedad me dice que alfa más beta más teta es igual a 180. ¿Ok? Por lo que, si yo voy a calcular teta, si lo que voy a calcular es teta, yo digo 58 más 55 más teta es igual a 180. ¿Cuánto es 58 más 55? 58 más 55, ¿cuánto es? Uriel. 113. 113 más teta es igual a 180. Entonces decimos que teta va a ser igual a 180 menos 113. Y como resultado nos queda que ¿cuánto es 180 menos 113? ¿180 menos 113?
67. Así de sencillo, 67. Bien. Y ahí está el resultado por procesos. Y por procesos tenemos que hacerlo. Bien, listo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Un ángulo más su exterior es igual a 180. La suma de todos los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. Ahora, supongamos que tenemos este tipo de triángulos y nos piden calcular cuánto vale cada ángulo. ¿Ok? Decimos 5x más 3x más 2x es igual a 180. ¿Cuánto es 5x más 3x más 2x? ¿Cuánto es eso? Uriel. 10x. 10x es igual a 180. 10 que multiplica pasa a dividir a 180 y nos quedaría 180. Ups, ¿qué pasó ahí? 180 dividido para 10. Nos queda x es igual a 180 dividido para 10, por lo que 180 dividido para 10, ¿cuánto es? Héctor. 18. 18. Entonces, tenemos el primer triángulo. El primer triángulo es 5x. El primer triángulo es 5x. Entonces, 5x, decimos, a ver, 5 por x sería 5 por 18. ¿Cuánto es 5 por 18? 90 grados. Tenemos el de aquí, mide 90 grados. El de acá decimos 3 por 18. ¿Cuánto es 3 por 18? 3 por 18. ¿Cuánto es? Héctor. 54. 54. Y el último es 2 por 18. ¿Cuánto es 2 por 18? Uriel. 36. 36 grados. Y tenemos los ángulos 90, 54 y 36. Estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Y listo. Esos son los ángulos. ¿Alguna pregunta, duda hasta lo que hemos visto hasta el momento? Hola. Dudas, preguntas, inquietudes. Y vamos a quitar esto. Dejo de compartir. Guardo la presentación de triángulos. Me voy al Educay. Adjuntos. Bien, por favor, localice la página 121 de su guía. Localice la página 121 de su guía. Ya, profe. Actualice su plataforma Educay y ubique un deber que se llama página 121. Se me va a apagar la cámara. Ok. Descargue la presentación, realice lo que se pide en la página 121
y suba la evidencia de trabajo. Se apaga el Zoom, se termina la llamada del Zoom, volvemos a ingresar. De ahora en adelante todas las clases vamos a hacer esto. 1 hora y la siguiente trabajamos. Preste atención de ahora en adelante. 1 hora y la siguiente trabajamos. Descargue su presentación y realice los ejercicios que están en la página 121 y suba sus evidencias. Salud. Profe, ya estoy descargando el archivo.